El de hoy está ubicado en el primer libro de Samuel, el capítulo 5, y tomaré solo el verso 11 como contexto para comentar la historia. La Biblia dice: y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, hablemos hoy acerca de el arca de Dios. El arca de Dios era aquella figura que había el Señor ordenado se construyese para el tabernáculo que fungía como templo para el pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto. Ya del desierto habían salido y habían entrado a Canaán. Para este tiempo, incluso los jueces habían estado gobernando y echando a los mismos cananeos de sus tierras para poder posesionarse después de seguir el ejemplo de Josué. El profeta que entonces en el momento el Señor comenzaba a levantar era al pequeño Samuel. Y recordemos que quien dirigía entonces el pueblo de Israel como tal, como juez, era el sacerdote Elí. Pero Elí tenía dos hijos, que si ustedes recuerdan, a causa de su rebeldía, el Señor levanta a Samuel, sin ser hijo de sacerdote, para que sea el relevo de Elí. Ahora bien, todos estos tiempos que ellos pasaban, el pueblo de Israel, eran tiempos tensionantes. Propiamente los cananeos, fueran filisteos u otros más, no iban a dejarse en quitar la tierra fácilmente, y por eso eran bastante arduas las batallas por la conquista del territorio. En una de esas batallas, de las que fueron también como soldados los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, esta batalla arreció contra ellos de parte de los filisteos. Desde el capítulo 4 en adelante de Primera de Samuel, la Biblia describe que viéndose Israel perdido en esa batalla, los ancianos de la ciudad decidieron hacer algo que jamás había pasado antes. En su desespero, llegaron a tomar una decisión. Y la decisión fue esta: traigamos el arca de Dios para que esté entre nosotros. Interesante, ¿verdad? Traigamos, perdón. Bueno, hermanos amados, pido disculpas por un momento, la voz se nos entrecortó, pero agradezco su paciencia para estar ahí. Bien, hablemos entonces de lo que pasó con Israel cuando en medio del desespero de la batalla, los ancianos de la ciudad se les ocurrió una idea que antes no había pasado. Esa idea fue una idea bastante terrible. ¿Qué fue lo que ellos consideraron hacer? Resulta que ellos decidieron traer el arca de Dios a la guerra. Terrible, la guerra que se estaba enfrentando en Silo. Y trajeron el arca de Dios como una especie de amuleto. Ellos dijeron: si tenemos el arca aquí, tendremos victoria. Y se la trajeron hasta el campamento donde estaban haciendo la guerra. Claro, Israel sabía que el arca del pacto representaba la presencia de Dios con ellos. Y dice la escritura que hicieron una gran algarabía, hicieron una gran fiesta, porque había llegado el arca de Jehová. Claro, se sintieron fuertes. Dios está con nosotros.
ahora vamos a vencer. Esa fue la expresión de los mismos israelitas. ¿Qué pasó con los otros filisteos que estaban al otro lado del campo de batalla? Cuando oyeron el ruido dijeron: ciertamente estamos perdidos, porque entonces definitivamente Israel ahora sí nos va a ganar. Ellos escucharon que habían traído el arca de Dios, e inclusive algunos de ellos hicieron memoria de un hecho. Dijeron: oiga, este es el Dios que derrotó a los egipcios. Este es el Dios que con su mano enfrentó al faraón. ¿Qué va a pasar de nosotros? La memoria de ellos estaba fresca de lo que Dios había hecho en contra de otros imperios. Hagamos una pausa allí para poder considerar: ¿hizo bien el pueblo de Israel? Aunque la gente estaba también considerando que ahora eran temerarios y valientes porque tenían la presencia de Dios con ellos, ¿los ancianos tomaron una decisión sabia? Pues los hechos que vienen a continuación nos van a decir que no fue sabio. Por una razón, salieron a la batalla y los filisteos, que habían sido motivados a ser más valientes que nunca, ganaron esa guerra. Hubo una masacre terrible para Israel. Incluso murieron los hijos de Elí, y tanto así que cuando llegó la noticia a la familia de Elí, sabiendo que sus hijos estaban muertos, y aun cuando le dan la noticia que el arca de Jehová había sido arrebatada por los filisteos, Elí cae de espaldas y muere. También al oír esa noticia, una de las esposas de los hijos de Israel, de Elí, también estando embarazada, da a luz su hijo, y en medio de eso muere. Hasta pide que le coloquen al niño el nombre de Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria de Jehová. Pues murió su suegro, el sacerdote y juez, murió su esposo y su cuñado, y fue quitada el arca de Jehová. Fue trágico el resultado y la evidencia de que Dios no estuvo de acuerdo. ¿Con qué es que Dios no está de acuerdo para que haya permitido semejante tragedia? Con que sea usado su presencia como un amuleto. Con que alguien tenga presente sencillamente traer algo que represente a Dios para ayudarse a sus propósitos. En esto los pensamientos del hombre son frustrados. Bueno, uno dirá: bueno, hermano, ya nosotros no tenemos arca del pacto. Y de pronto hasta alguien diga: yo no uso a Cristo como amuleto. Lo más cercano a la memoria nuestra puede ser recordar los días cuando algunos, viviendo una religión, llevaban sobre sí una cadena de oro o de cualquier otro metal, de pronto con una figura que representara a Cristo, o algún tipo de estatuilla o de estampilla que llevara en una billetera o que cargara a su casa de lugar en lugar. Bueno, alguien dirá: eso sí es usar también la presencia de Dios como amuleto, y no se equivoca. Sin embargo, hoy en día es posible que ver a Dios como un amuleto para enfrentar las batallas se parezca a esos momentos donde alguien dice: wow, voy a hacer un negocio, necesito que Dios me ayude. Hey, dicen a sus esposas algunos maridos impíos: ora a tu Dios para que Él me respalde en este negocio. O alguien sencillamente dice: traigan aquí a un pastor o un predicador para que ore por este nuevo lugar donde vamos a trabajar, o esta casa que hemos adquirido, que se alejen malos espíritus, que se distancie cualquier mala intención de gente que nos quiera hacer daño, pero que alguien ore y haga un culto, y entonces Dios va a estar con nosotros. Pero sin que eso no signifique que podamos invocar a Dios en una casa que compremos o en un negocio que abramos, las cosas se complican cuando usas a Dios solo como amuleto, es decir, solo para ese momento, solo para ese día. Y entonces en la casa que compras, la maldad se hace presente. Los hechos de las personas no cambian y desagradan a Dios. El negocio que se dedicó a Dios ahora tiene
las mentiras como base, hay engaño para los clientes o incluso los productos que se venden no honran a Dios. Entonces alguien dice: ¿qué ocurrió? Fracasé. Y eso que pedí que oraran por mí en esta casa. Y eso que pedí que vinieran y bendijeran esta propiedad. Y eso que pedí que trajeran a un pastor para bendecir este lugar. No. La palabra bendición significa decir bien de parte de Dios o nosotros a Él. Ese diálogo nuestro no puede ser para Dios acepto si nuestros labios hablan de Él y lo honran, pero nuestro corazón está lejos de Dios. No uses a Dios como un amuleto, por favor. También conozco en los días de mi adolescencia, algunos jóvenes llegaban y decían: hey, tengo exámenes esta semana, así que voy a tener que hacer un ayuno para Dios. Bueno, no es que estuviera mal ayunar, pero cuando solamente Dios es usado como un salvavidas, entonces Dios dice: no soy para ti tu puerto seguro, sino solamente una ayuda temporal, y tiene el derecho Él de negarse a ayudarnos. La verdad es que Israel había tomado este hábito por mucho tiempo, el hábito de usar algún elemento del tabernáculo como amuleto. Se habla que incluso hasta la serpiente de bronce que Moisés les levantó en el desierto, terminaron adorándola, no entendiendo que solo fueron medios, canales para Dios a ellos manifestarse a causa de su incredulidad de una manera visible. Bueno, hay que decirlo, definitivamente Israel, por no escuchar la palabra de Dios que escaseaba, en el libro de los Jueces se describe así: ellos asumían que Dios iba a estar con ellos. Pues declarado entonces que Dios no estaría a su lado por estar lejos su corazón y querer usarlo de esta manera, el pueblo entró en una gran prueba. Su arca fue robada. Los sacerdotes detuvieron su culto y su oficio, y entonces Israel entró en un luto por los que habían muerto en la batalla. ¿Qué pasó con los filisteos? Bueno, seguimos la historia con el capítulo 5 del mismo primer libro de Samuel. La Biblia dice entonces que los filisteos tomaron el arca, hicieron una gran fiesta porque tomaron ese botín, y tomaron el arca y la llevaron a su dios Dagón. ¿Quién era Dagón? Una gran estatua, era el dios de los mares, así conocido, y una gran estatua que llegaba hasta el techo. Y colocaron delante de Dagón la pequeña caja que, comparado con su tamaño físico, era el arca de Dios, y la colocaron allí frente a la estatua como una ofrenda. La Biblia dice que por 2 ocasiones los sacerdotes, a la mañana siguiente, cuando fueron a ver al templo de Dagón, encontraron que la estatua de Dagón estaba postrada delante del arca de Dios. O sea, se había caído y su cabeza y todo su cuerpo estaba caído frente al arca, humillada. Desde luego, ella no se movía por sí misma, pero Dios hizo que cayese frente al arca como una señal de que Jehová, si bien no se manifestó a favor de los israelitas, aquí sí demostraría su gloria contra estos enemigos. Bueno, ellos consideraron, los sacerdotes filisteos, pudo haber sido un accidente, levantemos a Dagón. Pero el Señor confirmó. Al día siguiente volvieron, y ¿saben qué? Dice la Biblia: y la cabeza de Dagón y los brazos de Dagón se habían quebrado. Cayeron en todo el umbral, incluso de la puerta. Es decir, ya ni podían entrar a mirar la presencia del arca. Dagón estaba en la puerta, todo quebrado. Y entonces los filisteos discernieron: este Dios del arca del pacto está presente y nos quiere demostrar su presencia. Tomaron entonces el arca, dice la Biblia,
Y entonces dijeron: que no esté aquí en el templo, llevémosla como un trofeo a las ciudades de Filistea. Se habla de por lo menos 5 ciudades con 5 príncipes: Asdod, Astarot, Gat, Gaza, Yabes y Ecrón. Eso es lo que me dice la Biblia, que eran los príncipes. Ascalón, repito, Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Está en 1 de Samuel 6:17. Esas ciudades en donde ellos gobernaban, las usaron para tomar el arca del pacto y llevarla a cada una de ellas. La ruta que hicieron terminó siendo una ruta de muerte, pues resulta que el lugar a donde llegaba el arca, la gente comenzó a enfermar y comenzaban a morir. Cada una de esas ciudades comenzó a verse afectada. Algunos pensaron: quizás solo es una coincidencia, así que la pasaron a otra ciudad. Y luego de allí, después de la mortandad, la pasaron a otra. Ya cuando el arca llegó a otra ciudad más, ellos gritaban y decían: la muerte ha llegado al campamento, la muerte ha llegado a la ciudad. Y estos filisteos decían: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Detengamos esta mortandad. Óigame, qué cosa con Dios, ¿verdad? Hermoso Él. Esta guerra de Dios la libró inclusive sin Israel, porque no lo necesitaba. Su sola presencia mostraba que tenía señorío aún en personas que en contra del pueblo de Dios también ahora pensaban que tenían dominio sobre el Dios del pueblo. Y el Señor les había demostrado que no hay idolatría más poderosa que la presencia de Dios. Eso lo supieron con Dagón y su estatua a los pies del arca. Y que también Dios no solamente protege y tiene poder sobre cualquier efecto de algún daño que alguien quiera hacerle a su pueblo, sino que también Dios puede producir males, porque al fin y al cabo Él es el creador y dueño de nuestro cuerpo. Y esa plaga que enfermó a todos los de esas ciudades donde el arca iba, vino de parte de Dios. Es bueno que usted sepa también, como han testificado cientos de hermanos nuestros, que muchos han sido víctimas de hechicería, de brujería, siendo personas no creyentes. Han entonces buscado la presencia de Dios, han llegado a nuestros templos diciendo: queremos ser libres de este hechizo que alguien me hizo, el poder de un ídolo que se invocó, el poder de algún espíritu que se llamó. Y bien han hecho, porque al acercarse a la iglesia, Dios les ha libertado, Dios les ha librado, Dios los ha liberado. Es una guerra donde la presencia de un espíritu a través de una imagen o cualquiera que sea no tiene poder delante de Dios. Sería muy bueno que usted considerara que Satanás solo puede obrar en el terreno de la fe cuando yo creo en el poder de Él. Por eso, qué bueno poder recordar y tener presente que los bautizados en el nombre del Señor, y no como amuletos, sino que viven una vida conforme a ese nombre, perdonados y en santidad, no podrán ser jamás afectados por hechizo o brujería alguna, por grande que parezca el Dagón de este tiempo. También a veces es necesario recordar que la presencia de Dios sí puede producir enfermedad. Recuerde que hasta la Biblia dice de la boca de Dios: yo soy el que hiero y nadie sana, pero también el que sana y nadie hiere. Este es el Dios con el que tú te estás relacionando, poderoso, grande en batalla. Peleó contra los filisteos como una bomba de tiempo. Como yo diría que de ahí tomaron inspiración aquellos que pelearon en el caballo, con el llamado caballo de Troya, metiendo dentro de la ciudad un ejército que causara muerte. Pues Dios no necesitó eso. No, Él metió su arca y su presencia produjo el daño suficiente para detener
a los que estaban contra el pueblo. ¿Cómo termina la historia? Bueno, sé que usted también quiere saber el final. Esto pasó. Los sacerdotes de los filisteos y de sus ídolos dijeron: definitivamente Dios está en nuestra ciudad, el Dios de los israelitas. Saquemos a Dios de aquí, tomemos el arca y devolvámosela a los israelitas, y ya no habrá más mortandad entre nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces alguien consideró algunas ideas. Vamos a tomar un carruaje nuevo, hecho en madera y con ruedas. Vamos a ponerle unos bueyes. Bueno, realmente dijeron unas vacas recién paridas que estén criando terneros. Y esas vacas las vamos a tomar, y sobre el arca que ellas, sobre la carreta que ellas impulsen, vamos a poner el arca. Además de eso, vamos a enviar una forma de recompensa o retribución o redención. Junto al arca, en el mismo carruaje de madera, vamos a colocar 5 figuras. Oiga, interesante, ¿no? 5 figuras de tumores que equivalen a los 5 pueblos donde el arca estuvo, o de donde eran los príncipes que arrebataron el arca a los israelitas. Y los filisteos hicieron en oro 5 figuras en oro, porque era para una deidad, según ellos, unas figuras de tumores, porque tenían que ver con la enfermedad que habían vivido, pues la plaga que llegó a ellos era una especie de tumor, dice la Biblia, lo que los mató a los filisteos. Y ahora bien, dijeron además, como esto es una plaga, también agreguémosle 5 figuras más en forma de ratón y pongámosela al lado del arca. 5 figuras en forma de ratón, por ser una plaga, y 5 figuras en forma de tumor, por su enfermedad, y el 5 de acuerdo a los pueblos de los filisteos. Y así enviaron el arca a Israel. Incluso llama la atención que hasta colocaron espías. Vayamos detrás del arca y miremos si las vacas que nunca habían conocido el pueblo de Israel ni la ruta hacia allá se dirigen hasta allí y llegan, definitivamente Dios estuvo en nuestra ciudad. Y efectivamente los que siguieron el arca y la carreta que la arrastró vieron cómo las vacas llegaron hasta Israel. Allá a las orillas del pueblo, unos campesinos las recibieron, y los de aquella ciudad hicieron una gran fiesta al ver que había llegado el arca. Tomaron la madera de la carreta, hicieron un altar, tomaron las vacas, las sacrificaron en acción de gracias a Dios, y el pueblo recuperó otra vez el arca. ¿Qué puede quedarnos como lección? No de Israel, desde luego, pero sí de los filisteos. Ellos a tiempo supieron que estaban actuando contra Dios. Llama la atención que Dios también cesó la muerte ante ese campamento. Ellos entendieron, no se puede tratar al Dios de hebreo de cualquier manera. Hay que buscar la forma de que no seamos nosotros quien la llevemos, porque no somos dignos de acercarnos a Dios. Tuvieron temor de Dios, aunque eran impíos. Presentaron una posibilidad de ellos no tocar el arca y la enviaron. Llama la atención que cuando recibieron el arca los hebreos sí la tocaron. Incluso alguien hasta la abrió para mirar qué había dentro del arca. Dicen entre líneas la Biblia. Y se murieron, aunque eran hebreos. Parece que los filisteos fueron más reverentes. Ellos dijeron: no vamos a tocarla, que la lleven los bueyes, que la lleven las vacas. Pero buscaron agradar a Dios, y el Señor cesó la mortandad. Yo quiero invitarte a que, amigo mío y a un hermano mío, si sabes que has usado algo de Dios profanamente, si sabes que has tomado en vano el nombre del Señor, si has usado lo de Dios para tus propios fines personales y no lo has reconocido,
Si quizás sabes que estás viviendo una situación de reprensión o disciplina de parte de Dios, porque recordemos que Él disciplina a los que ama. Vuélvete al Señor. Inclina tu rostro y dile: Señor, reconozco que hice mal. Y aún como dijo Jonás desde el vientre del pez, paga tus votos a Dios. Cumple las promesas que le has hecho a Dios. Los mismos filisteos quisieron retribuir el daño que habían hecho. El mismo Zaqueo llegó y dijo: estoy feliz porque vino el que dijo que encontró lo que se había perdido. Pero no solo eso, le voy a devolver a los pobres lo que les robé. Y lo hizo con intereses. ¿Y usted quisiera corregir las cosas que ha hecho mal? No solo pida perdón, retribuya, devuelva lo que quitó. Si se trata de honra, devuelva honra. Si se trata de bienes materiales, devuélvalos. Es tiempo de que le digamos a otros, como bien dice un término hoy en nuestros gobiernos, de restituir. Y seguramente Dios estará contigo. Cesará la mortandad, cesará la ruina por la que muchos oran y dicen: hermano, venga y ore por mí, ore por mi negocio, como hemos dicho hace unos momentos. Hermano, ore por este problema, pero las cosas que han estado haciéndose no se corrigen. Necesitamos llamar la gracia de Dios y atrevernos a agradarlo. Si locamente hicimos en algún momento dado, tratando a Dios como menos de lo que Él era. Recuerden que corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Ahora recuerde que tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios cuando tenemos comunión con Él, porque si andamos en luz, tenemos comunión con Él, dice el Señor, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aprendamos que la presencia de Dios no es un sortilegio, un amuleto, tampoco es la causa de muerte, son nuestros actos. Y cuando se corrigen, entonces Dios garantiza su presencia con nosotros. Él dijo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y si yo guardo todas las cosas que la palabra de Dios dice, ¿qué pasa? Yo estoy con vosotros hasta el fin.